Dicen que en Cuba hubo un general que se ganó tantas medallas que ya no le cabían en el pecho. Un hombre que combatió en 3 continentes, que salvó revoluciones y que terminó frente a un paredón, juzgado por los mismos que lo habían llamado héroe. Arnaldo Ochoa Sánchez, el soldado que sabía demasiado. Su historia no solo explica una traición, sino el precio que se paga por brillar demasiado cerca del poder. El 26 de agosto de 1958, mientras el país ardía bajo el fuego de Batista, un joven delgado con mirada obstinada trepaba las laderas de la Sierra Maestra. No era un idealista cualquiera, era un combatiente convencido de que su destino se decidiría entre el ruido de los fusiles. Ochoa se unió a la columna número 2, bajo el mando de Camilo Cienfuegos, el héroe que representaba la pureza de la revolución. Aprendió de él el valor, la astucia y la desconfianza hacia los que hablaban más de lo que luchaban. En Santa Clara, mientras las balas silbaban, Ochoa comprendió que la historia se escribe con sangre y silencio. Ganó el respeto de Raúl Castro, una amistad que parecía eterna. No sabía que esa lealtad sería también su condena. El triunfo del 59 lo catapultó. Cuba necesitaba hombres de acero y él era uno de ellos. Playa Girón, 1961, el cielo negro de humo, los cuerpos cayendo, y Ochoa de pie, dando órdenes en la arena. La invasión fue derrotada, y su nombre empezó a circular en los pasillos del poder. Luego vino la crisis de los misiles. Mientras el mundo contaba segundos para la guerra nuclear, Ochoa reforzaba posiciones en el oriente, seguro de que moriría defendiendo la isla. Pero sobrevivió, y su prestigio creció. Fidel lo admiraba, Raúl lo llamaba hermano. En las fotografías oficiales, su uniforme brillaba tanto como las cámaras que lo apuntaban. En los 60, la revolución soñaba con exportarse como un perfume ideológico. Ochoa fue el mensajero de esa fe. Entrenó guerrilleros venezolanos, desembarcó en costas extranjeras, luchó por ideales ajenos. Cada fracaso le dejaba cicatrices invisibles, pero su convicción seguía intacta: servir a Fidel era servir a Cuba. En África, sin embargo, todo cambió. Etiopía, 1977. Las montañas del Ogadén ardían bajo el sol y la metralla. El comandante Ochoa dirigía a miles de soldados cubanos con precisión quirúrgica. La victoria fue aplastante. Los soviéticos lo elogiaron, los etíopes lo veneraron, y en La Habana su nombre se pronunció con orgullo. Era el hombre que había demostrado que la revolución podía ganar guerras en otro continente. 10 años después, Angola lo esperaba con otro desafío. 1987, Cuito Cuanavale, un infierno de polvo, explosiones y cuerpos calcinados. Allí, Ochoa se enfrentó a la maquinaria sudafricana y a los aliados de la UNITA. Su estrategia salvó posiciones clave y evitó una derrota que habría cambiado el mapa político de África. Fue el punto más alto de su carrera. Fidel, emocionado, le colocó en el pecho la medalla de héroe de la República de Cuba. Las cámaras captaron el momento exacto en que 2 miradas se cruzaron, una de admiración, la otra de cálculo. Ese día, el líder entendió que había creado un símbolo que no podía controlar. Pero las grietas comenzaron pronto. Fidel, obsesionado con dirigirlo todo desde La Habana, empezó a desconfiar de la autonomía del general. Las órdenes llegaban por radio, confusas, lentas. Ochoa, cansado, empezó a responder con ironía. Dile al comandante que aquí las balas no entienden de discursos. Los oficiales reían, pero sabían que esas palabras eran peligrosas. En el poder absoluto, el humor puede ser una herejía. Al regresar de Angola, ya no lo esperaban aplausos, sino miradas frías. Había cumplido su misión, pero su popularidad empezaba a inquietar al trono. El contexto tampoco ayudaba. Cuba se hundía. El azúcar ya no bastaba, el petróleo escaseaba, y la URSS se desmoronaba bajo la perestroika. Ochoa, desde su asiento en el Consejo Militar, veía venir la tormenta. A veces murmuraba que el país necesitaba cambios, que el heroísmo no llenaba los estómagos. Esas frases, dichas en voz baja entre colegas, llegaban distorsionadas a oídos de Raúl Castro. La desconfianza era ya un veneno circulando por las venas del régimen. Un héroe que empieza a pensar demasiado es, para un dictador, una amenaza que debe desaparecer. Cuando Ochoa regresó a La Habana en 1988, notó el cambio en el aire. Los aplausos ya no eran tan sonoros, los saludos tan cálidos. Los hombres que antes lo admiraban ahora evitaban su mirada. En las reuniones del alto mando, Fidel hablaba más, escuchaba menos. Y Raúl, siempre silencioso, tomaba notas sin levantar la vista.
Ochoa entendió el mensaje, algo se estaba cocinando. Intentó mantenerse al margen, pero en Cuba el silencio nunca es neutral. Cada gesto, cada pausa, podía ser interpretado como deslealtad. En el Palacio de la Revolución ya había quien murmuraba que el héroe de África se había vuelto soberbio. Que hablaba demasiado. Que se había contaminado de ideas extranjeras. La isla se hundía en una crisis sin precedentes. Los barcos soviéticos llegaban cada vez menos. Las tiendas vacías, las fábricas detenidas, la frustración en el aire. Fidel lo llamaba proceso de rectificación, pero en la calle le decían la caída. Y mientras el pueblo hacía colas interminables, en los salones del poder crecía el miedo a una implosión. Los rumores sobre corrupción, contrabando y drogas ya eran imposibles de ocultar. Estados Unidos acusaba directamente al gobierno de estar implicado en el narcotráfico. Washington hablaba de pruebas, nombres, vuelos secretos. El régimen necesitaba una respuesta inmediata, una cortina de humo que desviara la atención. Y entonces alguien pronunció el nombre de Arnaldo Ochoa. No era solo un general, era una figura perfecta para el sacrificio, famosa, poderosa, querida. Si lo caían, nadie en el pueblo podría decir que el castigo no alcanzaba a los grandes. En mayo del 1989 comenzaron las maniobras silenciosas. Agentes del Ministerio del Interior seguían cada paso de Ochoa. Le intervenían las llamadas, registraban su casa, observaban a sus amigos. Él lo sospechaba, pero se negaba a huir. Si me quieren, que me vengan a buscar, decía entre tragos de ron. Había vivido toda su vida enfrentando la muerte, no iba a correr ahora. Una tarde, en una reunión con Raúl Castro, la tensión explotó. Ochoa, acorralado por insinuaciones, respondió con una frase que todavía resuena: si vas a hablar de corrupción, tendrás que empezar por ti mismo. En un país donde la palabra del poder era ley, eso fue una sentencia. 3 días después, un grupo de oficiales llegó a su casa. Lo arrestaron sin resistencia. Su esposa solo alcanzó a preguntar, ¿por qué? Nadie respondió. El héroe fue llevado a un lugar desconocido, mientras en los cuarteles se filtraba la noticia: Ochoa cayó. El 12 de junio de 1989 comenzó oficialmente el juicio más mediático de la historia cubana. Pero en realidad, todo estaba decidido. Antes de cualquier procedimiento judicial, se reunió un tribunal de honor con 47 generales. No se trataba de justicia, sino de escenografía. Los rostros serios, los uniformes impecables, las cámaras encendidas. Todos sabían que estaban ahí para legitimar una decisión tomada en otro despacho. Ochoa escuchó los cargos: narcotráfico, actos hostiles, traición. Sonrió con una calma que desconcertó a los presentes. ¿Traición?, dijo. Si eso es lo que piensan, fusílenme ya. Durante el juicio televisado, millones de cubanos vieron al general sentado en una silla de madera, más delgado, más cansado. Cada palabra estaba medida, cada imagen editada. Fidel seguía el proceso desde su oficina, ordenando cortes, revisando guiones, aprobando tomas. Los periodistas entregaban sus notas cada 15 minutos al secretario personal del comandante, que se encargaba de revisar lo que podía o no publicarse. Era un teatro, y Ochoa era el protagonista involuntario. Los fiscales lo acosaban con preguntas, buscando una confesión que limpiara la cara del régimen. Y finalmente, la obtuvieron. Creo que traicioné a la patria, y la traición se paga con la vida. La frase recorrió la isla como un relámpago. Algunos lloraron frente al televisor. Otros apagaron la pantalla, convencidos de que algo no cuadraba. Los que conocían al general sabían que no era hombre de rendirse así. Su voz sonaba hueca, como si hablara por obligación. Dicen que en los días previos fue sometido a un aislamiento total. Que lo hicieron revivir en su mente todos sus errores hasta quebrarlo. Nadie lo sabe con certeza, pero su mirada lo decía todo. Ochoa no confesaba, se despedía. El 13 de julio de 1989, poco antes del amanecer, lo llevaron a un campo de tiro cerca de la base aérea de Baracoa. El cielo estaba gris, el aire húmedo. Le ofrecieron un cigarro. Lo encendió y dijo a los soldados: tírenme al pecho, muchachos. Son como hijos míos. Nadie respiró durante esos segundos eternos. Cuando se oyó la descarga, un capítulo de la revolución se cerró con pólvora y silencio. Fidel ordenó grabar toda la ejecución. Quería ver si el héroe mostraría miedo. Pero al ver el video, solo pudo decir: se portó como un hombre.
La historia, sin embargo, no terminó en el paredón. La muerte de Ochoa fue apenas el comienzo de una purga que sacudió el núcleo del poder. El ministro del Interior, José Abrantes, fue arrestado y condenado. Decenas de oficiales fueron destituidos. Las oficinas del MININT, que antes respondían a ideales reformistas, quedaron bajo control absoluto de Raúl Castro. El mensaje era claro: el miedo debía reemplazar la lealtad. Cualquier voz disidente sería callada. En los meses siguientes, incluso dentro del ejército, empezó a circular una frase prohibida: si mataron a Ochoa, nadie está a salvo. Durante semanas, el país entero quedó en shock. Las transmisiones del juicio se repetían en la televisión estatal como si fueran una serie educativa. Cada palabra, cada gesto del general Ochoa se analizaba con un propósito claro: borrar el mito. Pero algo no funcionó como esperaban. En las calles, en los mercados, en los patios de los cuarteles, la gente hablaba en voz baja, preguntándose cómo un héroe de tantas batallas podía haberse convertido de pronto en enemigo. Algunos lo defendían: eso fue político. Otros callaban por miedo. Y en los ojos de los veteranos se notaba una mezcla de rabia y tristeza. El Estado había fusilado a uno de los suyos. Esa grieta se hizo más visible dentro del ejército. Muchos oficiales que habían combatido con Ochoa en África comenzaron a ser vigilados. Los interrogatorios se multiplicaron. Se buscaban posibles simpatizantes, posibles traidores, posibles ouchoues. En un país donde la lealtad era la moneda más valiosa, la sospecha se convirtió en arma. Las llamadas se intervenían, los ascensos se congelaban, y los rumores corrían más rápido que las órdenes. El miedo se institucionalizó. En los cuarteles, los retratos del general desaparecieron como si nunca hubieran existido. Era la forma más cruel de matar a un hombre: borrarlo del recuerdo. Pero no todos obedecieron el silencio. En noviembre de 1989, apenas 4 meses después del fusilamiento, algo sucedió que el régimen intentó ocultar durante décadas. Una rebelión. En la escuela de oficiales de las fuerzas blindadas, un grupo de jóvenes comandantes se levantó en armas. El combate duró toda la noche. Se escuchaban los gritos: justicia para Ochoa. Cuando amaneció, 20 hombres yacían muertos, y el resto había sido detenido. La versión oficial habló de un accidente de entrenamiento. Nadie creyó esa historia. Para muchos, fue la última señal de que el ejército ya no era un bloque unido, sino un cuerpo fracturado. El efecto político fue devastador. Fidel Castro ordenó una reestructuración total de las Fuerzas Armadas. Todo debía pasar por Raúl, nada quedaba fuera de su control. Las unidades más leales fueron premiadas, las otras, disueltas. Los oficiales que habían conocido personalmente a Ochoa fueron reasignados a destinos remotos. Los que lo habían defendido en privado, desaparecieron de sus cargos sin explicación. Era una limpieza quirúrgica, una operación de miedo administrado. Así se sellaba el nuevo pacto: obediencia o paredón. Mientras tanto, el país se preparaba para el llamado periodo especial. La caída del bloque soviético dejó a Cuba sin oxígeno económico. La gente empezó a vivir con lo justo, a veces con menos que eso. La electricidad se iba por horas, los transportes se detenían, las estanterías quedaban vacías. En medio de esa penuria, el nombre de Ochoa se convirtió en un susurro prohibido. Algunos lo recordaban con nostalgia, otros con rabia. Si él estuviera vivo, decían, esto no pasaría. Pero esas frases podían costar una denuncia. En Cuba, incluso la memoria se volvió un delito. A medida que la crisis se profundizaba, el caso Ochoa empezó a tomar un sentido más simbólico. Era el punto de inflexión, la advertencia de lo que vendría. Muchos analistas, incluso dentro del partido, entendieron que su ejecución había sido una vacuna preventiva contra la disidencia militar. Fidel y Raúl habían eliminado a la única figura que podía haber encabezado una reforma o un golpe desde dentro. Con su muerte, sellaron el destino político del país. Cuba entraba a su década más oscura sin héroes que la defendieran, solo con supervivientes que aprendieron a callar. Pero fuera de la isla, la historia no se apagó. En el exilio, antiguos compañeros de armas comenzaron a hablar. Algunos aseguraban que Ochoa había sido víctima de una conspiración. Otros, más audaces, afirmaban que el régimen usó su caso para encubrir su propio negocio con el narcotráfico. En Miami y Madrid se publicaban libros, reportajes, filtraciones. Aparecían nombres, fechas, vuelos sospechosos, depósitos millonarios.
Lo que en Cuba era un tabú, en el exilio se convirtió en un rompecabezas moral, hasta donde habían llegado los Castro para proteger su poder. Las versiones eran muchas, pero coincidían en un punto: Ochoa fue el chivo expiatorio perfecto. Su caída permitió a Fidel presentarse ante el mundo como un líder incorruptible, dispuesto a limpiar su casa. En realidad, lo que había hecho era quemar su propio templo para ahogar el fuego. La ejecución no fue justicia, fue supervivencia política. Y esa es quizás la ironía más amarga: el general que había dedicado su vida a salvar la revolución, terminó siendo el sacrificio que la mantuvo con vida. En los años 90, mientras el país se apagaba entre apagones y hambre, el fantasma de Arnaldo Ochoa seguía presente. Su rostro, borrado de los murales y de los libros de historia, reaparecía en los susurros del pueblo. Era el símbolo de algo más profundo que una traición, la prueba de que el sistema podía devorarse a sí mismo. En los cuarteles, algunos soldados jóvenes preguntaban quién había sido aquel general del que nadie quería hablar. Los veteranos bajaban la voz: era el mejor de nosotros. Esa frase, tan simple, se convirtió en una forma de resistencia silenciosa. El caso Ochoa había dejado un mensaje indeleble en la mente de los cubanos: ningún mérito te salva. Ni las medallas, ni las victorias, ni la sangre derramada. Lo único que garantiza la supervivencia es la obediencia. Fidel lo sabía. Por eso, cada aniversario de la revolución se recordaba a los héroes caídos, pero nunca al héroe ejecutado. La revolución no podía admitir que uno de sus hijos más brillantes había sido eliminado por miedo. En la narrativa oficial, Ochoa era un traidor arrepentido, un hombre que se había desviado del camino. Pero en los hogares, en las sobremesas en voz baja, se contaba otra versión, la del hombre que supo demasiado y pagó el precio. El eco del juicio seguía reverberando fuera de la isla. En 1991, José Abrantes, el ministro del Interior que había sido arrestado poco después del caso, murió en prisión. Oficialmente fue un infarto. Extraoficialmente, un silencio forzado. Su muerte confirmó las sospechas de que la purga no había terminado. Era una limpieza que continuaba en la sombra, eliminando testigos, cerrando bocas, ajustando cuentas. Cada uno de los acusados en el juicio había sido cuidadosamente seleccionado para cumplir una función en el relato: el ambicioso, el corrupto, el idealista. Y en el centro, Ochoa, el mártir involuntario que daba sentido a todo el guión. Los analistas extranjeros empezaron a comparar la causa número 1 con los juicios de Moscú de los años 30. La misma estructura, las mismas confesiones calculadas, la misma teatralidad. Pero había una diferencia esencial: en Cuba, todo se transmitió por televisión. Fue un espectáculo moral, una lección pública de disciplina. El mensaje era directo: si esto le pasa a un héroe, imagina lo que te puede pasar a ti. Esa pedagogía del miedo funcionó. Durante años, nadie volvió a cuestionar a los Castro desde dentro. La revolución se blindó con la sangre de uno de sus generales. A mediados de los 90, surgieron nuevos testimonios que daban otra dimensión al caso. Exguardias de seguridad, exmiembros del MININT, incluso antiguos narcotraficantes colombianos comenzaron a hablar. Uno de ellos, Carlos Leder, afirmó que Cuba había sido un punto de tránsito del cartel de Medellín. Según su relato, las operaciones estaban autorizadas por los más altos niveles del gobierno cubano. Las ganancias se usaban para financiar operaciones clandestinas y sostener la economía. Si eso era cierto, el juicio de Ochoa no había sido una limpieza moral, sino una maniobra de encubrimiento. Un sacrificio ritual para ocultar un delito de Estado. La CIA tomó nota. Informes desclasificados años después confirmaron que Washington llevaba tiempo recopilando datos sobre vuelos, barcos y depósitos vinculados a Cuba. Sin embargo, nunca pudieron probarlo oficialmente. La ejecución del general había cortado los hilos antes de que llegaran a la cúspide. Era la jugada perfecta. Fidel ofrecía a Ochoa como prueba de su compromiso contra el narcotráfico, mientras en la sombra eliminaba toda evidencia comprometedora. Para el mundo, el mensaje era claro: Cuba no tolera la corrupción. Para los suyos, la advertencia era otra: miren lo que le pasa al que sabe demasiado. Esa doble moral se filtró en todos los niveles de la sociedad. En los barrios, la gente aprendió a simular lealtad. En las escuelas, los maestros enseñaban la historia oficial mientras los alumnos repetían sin creer. La revolución se convirtió en una coreografía de supervivencia. Ochoa ya no era un nombre, era una cicatriz. Los jóvenes lo escuchaban como una leyenda incompleta, contada en susurros, como si pronunciarla en voz alta invocara peligro.
El gobierno lo había convertido en tabú, pero sin querer, lo había inmortalizado. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular copias clandestinas del juicio. VHS grabados en casas, fragmentos de video que mostraban al general en su última declaración. La imagen de su rostro sereno frente al tribunal se volvió icónica. Algunos lo interpretaron como resignación, otros como desafío. En una entrevista años después, un periodista cubano exiliado diría: cuando miras a Ochoa en ese video, no ves culpa. Ves un hombre que sabe que lo van a matar y que ha decidido morir con dignidad. Esa mirada, más que las balas, fue lo que el régimen nunca pudo borrar. El silencio oficial duró años, pero en el corazón de Cuba, la memoria de Ochoa nunca murió. En los 90, mientras la crisis del periodo especial arrasaba con todo, muchos cubanos comenzaron a mirar atrás y entender que la ejecución del general había sido una advertencia disfrazada de justicia. La revolución se sostenía por inercia, y el miedo era su último cemento. En los apagones, bajo las sombras, la gente contaba su historia como un conjuro: a ese hombre lo mataron porque sabía la verdad. Las verdades prohibidas, en Cuba, siempre han tenido más poder que los discursos. La generación más joven empezó a hacer preguntas. ¿Quién era Ochoa? ¿Por qué nunca aparece en los libros? Los profesores esquivaban las respuestas o cambiaban de tema. Pero en las familias de militares retirados, el nombre se repetía con respeto casi religioso. Algunos conservaban fotos viejas, escondidas entre ropas o debajo del colchón. Eran retratos amarillentos: Ochoa con su boina, su sonrisa franca, rodeado de soldados africanos. Esas imágenes, más que documentos, eran pequeños actos de rebeldía doméstica. En un país donde la historia oficial era intocable, guardar la memoria se volvió una forma de resistencia. Con el nuevo siglo, el mito comenzó a resurgir fuera de la isla. Exiliados, periodistas, antiguos combatientes, reconstruyeron su historia con fragmentos dispersos. Documentales clandestinos, artículos filtrados, testimonios de desertores. Cada pieza reforzaba la misma conclusión: Ochoa no fue un traidor, fue una víctima política. El régimen necesitaba un sacrificio para sobrevivir. Su ejecución fue el punto exacto donde la revolución dejó de ser un proyecto y se convirtió en un mecanismo de control absoluto. En su muerte se condensaba la tragedia de Cuba, un país que, para no derrumbarse, aprendió a fusilar a sus propios héroes. Entre 2005 y 2010, varios periodistas españoles y latinoamericanos lograron entrevistar a exmiembros del entorno militar cubano. Las declaraciones coincidían: Ochoa había criticado abiertamente la corrupción del alto mando, y en particular el poder desmedido de los hermanos Castro. En una de esas entrevistas, un coronel retirado dijo algo escalofriante: lo mataron porque ya no les temía. Esa frase resonó como un disparo tardío. Porque en una dictadura, el miedo es el oxígeno del poder. Y quien deja de temer, deja de ser controlable. En La Habana, las nuevas generaciones crecieron sin conocer su nombre. El sistema educativo lo había borrado de manuales, biografías y archivos militares. Pero la memoria tiene una forma curiosa de sobrevivir. En los muros descascarados de las academias militares, alguien comenzó a escribir con tiza: Ochoa vive. Los guardias lo borraban, y al día siguiente volvía a aparecer. Era un ciclo simbólico, un pequeño acto de justicia anónima. Como si la historia se resistiera a desaparecer por completo. Mientras tanto, en el exilio, los investigadores encontraban más conexiones. Documentos filtrados, cables diplomáticos, testimonios cruzados. Uno de ellos provenía de un exagente del departamento MC, encargado de operaciones internacionales. Aseguraba que existían vuelos clandestinos desde Varadero hacia Panamá y Colombia en los 80, usados para transportar mercancías ilegales con cobertura estatal. Las ganancias se dirigían a cuentas en Suiza, administradas por oficiales de confianza. Ochoa no era el cerebro, decía, era el obstáculo. Se negó a seguir el juego. Esa negativa selló su destino. Pero el misterio más perturbador surgió años después: la supuesta grabación de su ejecución. Según exmiembros del aparato de seguridad, el video completo nunca fue destruido. Fidel Castro lo habría guardado en una bóveda personal, junto con otros materiales de alto valor histórico. Algunos aseguran que lo veía cada cierto tiempo, como quien revisa su propia leyenda. En 2018, un rumor sacudió las redes del exilio: que una copia parcial del video había salido de Cuba. Nadie pudo confirmarlo, pero bastó para reavivar el debate. ¿Qué buscaba Fidel al grabar aquel momento?
¿Controlar la narrativa o enfrentarse al fantasma que él mismo creó? En la isla, hablar del general sigue siendo peligroso. En los medios estatales, su nombre no existe. Pero en las conversaciones privadas, cada vez que se menciona, el ambiente cambia. Es como si se abriera una grieta invisible entre el pasado glorioso y la realidad actual. Para muchos cubanos, Ochoa representa el punto donde la revolución se traicionó a sí misma. No fue solo un fusilamiento, fue un espejo roto donde el país dejó de reconocerse. ¿Por qué si hasta el héroe más puro pudo ser eliminado, qué queda para los demás? En los últimos años de su vida, Fidel Castro rara vez hablaba del caso Ochoa. Cuando lo hacía, lo envolvía en frases evasivas, abstractas, casi filosóficas. En la revolución, decía, la lealtad es más importante que la vida. Era su forma de justificar el sacrificio. Pero en su entorno más cercano se sabía que aquel episodio lo había marcado. Algunos testigos afirmaron que, en privado, llegó a reconocer, era un hombre valiente. Ese reconocimiento tardío no era redención, era una sombra. Porque incluso los dictadores, a solas, deben convivir con sus fantasmas. Y el de Ochoa no se callaba. En Cuba, los años pasaron y las heridas no cerraron. Los hijos de los fusilados crecieron sin poder mencionar el nombre de sus padres en público. Diana de la Guardia, hija de uno de los condenados junto a Ochoa, contó que los abogados ni siquiera habían tenido tiempo de leer el expediente. Era un juicio sin defensa, dijo. Sus palabras cayeron como una condena moral sobre el régimen. Aún así, el aparato propagandístico siguió insistiendo en la narrativa oficial, Ochoa había traicionado a la patria, punto final. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta. Los archivos del Estado siguen cerrados. Nadie ha visto las actas originales, los informes del tribunal ni las grabaciones completas del proceso. La causa número 1 permanece clasificada, protegida como un secreto de Estado. Sin embargo, los testimonios que han emergido desde dentro del aparato militar coinciden, la orden final vino directamente del comandante en jefe. No hubo debate, no hubo apelación. Era necesario, habría dicho Fidel, para salvar la revolución. Pero la pregunta sigue flotando, ¿qué revolución se salva fusilando a sus héroes? Hoy, más de 3 décadas después, el nombre de Arnaldo Ochoa se ha convertido en una grieta luminosa dentro del relato cubano. En cada conversación clandestina, en cada memoria familiar, en cada soldado que todavía recuerda sus órdenes en Angola, hay una pequeña chispa de dignidad. Su historia no pertenece a la propaganda ni a los tribunales, sino a la conciencia colectiva de un pueblo que aprendió demasiado tarde que el poder absoluto no perdona ni a sus propios hijos. En el cementerio de Colón, en La Habana, hay una sección sin nombre. Entre tumbas anónimas y maleza crecida, se dice que descansan los restos de los fusilados del 13 de julio. Nadie sabe con certeza cuál es la suya. El régimen quiso borrarla, esconder incluso la posibilidad de una flor. Pero a veces, por las noches, alguien deja una pequeña piedra con una inscripción rudimentaria, AOS 1989. Nadie lo ve hacerlo, pero siempre aparece una nueva. Es el gesto mínimo de una memoria que se niega a morir. El caso Ochoa ya no es solo un episodio histórico. Es una advertencia. Muestra cómo los sistemas totalitarios, cuando sienten que se tambalean, sacrifican a los suyos para mantenerse en pie. Ochoa fue víctima de ese mecanismo. Lo fusilaron para proteger un mito, pero en el intento crearon otro. Su caída marcó el inicio de la decadencia del castrismo, la fractura silenciosa que con los años se transformó en desafección popular. Ninguna revolución sobrevive cuando mata a su espejo. Su legado hoy vive en los márgenes, en la memoria de los exiliados, en los archivos digitales, en los jóvenes que redescubren su historia en la clandestinidad de Internet. Cada video, cada testimonio, cada fragmento de su voz reconstruye una verdad que el poder quiso enterrar. Ya no se trata de saber si fue un héroe o un traidor. Se trata de entender qué país permitió que un héroe terminara ante un pelotón de fusilamiento. Arnaldo Ochoa no tuvo tumba ni epitafio. Pero su nombre, prohibido durante décadas, sigue resonando entre los cubanos como una herida que no se cierra. Porque en su historia se condensan todas las contradicciones de una nación. La gloria y el miedo, la fe y la traición, la obediencia y la verdad. En el fondo, su muerte no mató su legado, lo multiplicó. Y quizás esa sea su última victoria. Cuando alguien en Cuba dice en voz baja Ochoa sabía demasiado, no lo dice solo por él. Lo dice por todos los que entendieron que en la revolución, la verdad siempre llega tarde, pero nunca deja de llegar.